Palabra de Dios, Primera Pedro capítulo 1. Vamos a leer entonces allí unos versículos. Primera Pedro capítulo 1. Dice así el Señor allí. Pedro escribe y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos, a ustedes que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios para que alcancen la salvación, lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. Esto le causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego. Y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Ustedes aman a Jesucristo sin haberle visto y creen en Él, aunque ahora no lo ven, y se alegran con gozo inefable y glorioso porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Versículos 1 al 9 entonces de Primera Pedro. Decíamos el domingo anterior que cuando Pedro escribe esta carta, la escribe a personas que estaban pasando un tiempo de sufrimiento. Todo en la carta, allí está la nota del sufrimiento en toda la enseñanza, siempre aparece. ¿Por qué? Porque los destinatarios de esta carta eran personas que estaban sufriendo, habían sido expatriados, habían sido sacados, arrancados de raíz de sus lugares, perdieron sus cosas, perdieron sus vínculos familiares y fueron dispersos por causa del Evangelio, por creer y profesar la fe en Jesucristo. No le estaban pasando nada bien. Necesitaban ellos una palabra de esperanza. Por eso que Pedro tiene que hablarles acerca de esta esperanza. Y Pedro leía un libro hermoso que es El poder de la esperanza de Charles Swindoll, y él dice que cuando Pedro les escribe, no les quiere decir cosas que los bajoneen más, que los aplasten más, que los sobrecarguen más, sino que él quiere ayudarles y extiende su mano para levantarles el rostro, para que ellos, a pesar del sufrimiento, miren hacia arriba las cosas que tenían y las cosas que esperaban. ¿Quiénes eran en Cristo? ¿Qué tenían en Cristo? ¿Y qué esperaban en Cristo? Este es el mensaje. Entonces, Pedro no niega el sufrimiento, como nosotros no lo podemos negar. No minimiza las pruebas, como nosotros no debemos minimizar las pruebas nuestras, ni tampoco de nuestros hermanos. No niega eso, pero Pedro está diciendo, es real esto que están atravesando, pero sepan que nosotros somos llamados a algo mucho más importante, como es tener una esperanza viva, tener una herencia en los cielos y tener la salvación definitivamente. Esa es todo lo que tenemos en Cristo. Es decir, este transitar por este mundo nos lleva por situaciones donde nos hemos probado y a veces estamos en la prueba sintiendo ese peso que hace que bajemos la mirada y estemos mirando el piso. Y el Señor dice, no. Lo dice Pablo cuando escribe Colosenses 3, pongan la mira en las cosas de arriba, allí está Cristo sentado en un lugar de autoridad, Él tiene el control. Así que no bajen la mirada, levanten la mirada, no nieguen lo que les pasa, vayan en oración, cuéntenle al Señor todo lo que les pasa, pero nunca olviden lo que tienen en Cristo, lo que son en Cristo y lo que esperan en Cristo. Y nosotros sabemos que en este mundo somos peregrinos. Este es el mensaje de Pedro. Entonces Pedro continúa para hablarles ahora la diferencia entre la fe
que tiene que ver con lo temporal y lo eterno. Entonces él establece como un puente entre lo temporal y lo eterno la fe. La fe es aquello que conecta lo temporal con lo eterno. ¿Por qué? Porque el creyente vive en estas dos dimensiones permanentemente. ¿Lo han pensado? El creyente vive en estas dos dimensiones permanentemente. Por un lado estamos viviendo una realidad, pero esta realidad es temporal. Pero por otro lado, nosotros ya tenemos la vida eterna en Cristo. O sea, por eso que nosotros vivimos en estas dos dimensiones. ¿Y qué es lo que conecta lo temporal con lo eterno? La fe. Y Pedro tiene que hablar de esa fe. ¿Y qué dice acerca de esa fe? De acuerdo a lo que hemos leído. En primer lugar, que la fe produce alegría. La fe produce alegría. Y entonces él dice, esto les causa gran regocijo. Esto, ¿qué es esto? La esperanza viva. La herencia en los cielos, un lugar reservado en los cielos. La salvación definitiva en Cristo. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? Que ya tenemos, pero que esperamos la cristalización de esa salvación cuando entremos en la gloria. Ahora, todo esto, dice Pedro, todo esto que ustedes tienen ya, tienen que producirle una gran alegría. La fe produce alegría. Por algún tiempo, dice, ustedes tienen que pasar por diversas pruebas y aflicciones. Noten esto, por algún tiempo. Lo temporal. Por algún tiempo. ¿Cuánto tiempo? Le has preguntado al Señor, ¿cuánto va a durar este problema? Le estás preguntando al Señor, ¿cuándo se termina la pandemia? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. ¿Cuándo se termina una prueba que nos ha venido? No lo sé, pero el Señor determina un tiempo. Y aun si esa prueba durara toda la vida, aún sigue siendo temporal. Porque nosotros vamos a estar en la eternidad. Y todo lo que nos sucede aquí, quedará aquí. No lo llevaremos al cielo. Eso forma parte de nuestra realidad temporal de todos los días, de las dificultades, de las aflicciones, de las frustraciones, de tantas cosas que nos suceden. La fe es el puente entre lo temporal y lo eterno. La fe que produce alegría. Esto que hemos recibido en Cristo, dice Pedro, a ustedes les tienen que producir una gran alegría. La fe produce alegría. Por algún tiempo, y dice diversas pruebas. Diversas pruebas. Una variedad de situaciones. Una variedad de experiencias. Una variedad de dolores. Es la realidad de todo ser humano. Pablo nos enseña en 1 Corintios 10:13. Dice, no les ha sobrevenido ninguna prueba que no sea común al género humano. Pero fiel es Dios que así como permite la prueba, también les dará la salida para que puedan soportar. Aunque por un tiempo tengan que pasar por diversas pruebas, en la diversidad de pruebas nosotros experimentamos de distintas maneras la presencia y el poder de Dios, si es que realmente en medio de la prueba no perdemos la conexión con Él. Porque a veces el desánimo es tal, el desánimo es tan grande, que hasta nos roba el deseo de la oración, de la meditación en la palabra, y vamos perdiendo contacto con Dios. La diversidad de las pruebas son temporales, duran por un tiempo, y aunque ese tiempo sea toda la vida, aún seguirá siendo temporal. Entonces, Pedro está instando a los hermanos a que a pesar de eso puedan experimentar la alegría, puedan experimentar el gozo, dice, gran regocijo. Ahora, el otro día escuchaba
alguien que decía, no dice que tenemos que alegrarnos por las pruebas, sino que debemos alegrarnos en las pruebas. Yo no me alegro por lo malo que me sucede, si ha venido una enfermedad, si ha venido una pérdida, si ha venido algo que realmente me ha hecho sufrir. No celebro eso, sino que la alegría, el gozo es en medio de la prueba saber que eso es temporal y que eso no será definitivo en mi vida, porque yo estoy transitando hacia la eternidad. Así que esta palabra Pedro la pone en el corazón de estos creyentes para que ellos experimenten la alegría, la fe que produce alegría. En segundo lugar, la fe que se purifica. La fe que se purifica, dice, pero en cuanto a la fe de ustedes sea puesta a prueba como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba con el fuego. Y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. En esta versión que leo, Reina Valera contemporánea, está entre signos de exclamación. Y me gusta eso, porque allí está entonces el énfasis de Pedro. Lo que él sentía que esos hermanos tenían que recordar. Y dice, y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. La fe se purifica a través de las pruebas. Eso lo hemos aprendido, eso lo hemos entendido, pero ¿cómo cuesta aceptarlo cuando llega el momento de la prueba? ¿Cómo nos cuesta a nosotros bajar a nuestra experiencia personal, a nuestra situación, ese conocimiento que ya tenemos de la palabra, ya sabemos todo tal vez? Pero cuando duele algo, todo lo que yo sé, a veces se nubla, a veces lo perdemos de vista. El dolor a veces anula, ¿no es cierto?, nuestra capacidad de razonar. Cualquier dolor, un dolor físico que ustedes tengan, pueden saber muchas cosas acerca de eso, pero el dolor está. Ahora, esa fe que se purifica, dice, que es puesta a prueba, así como se prueba el oro. Y dice, cuando esa fe se prueba así como se prueba el oro, entonces esa fe debe manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. ¿Saben qué está hablando? Está hablando del brillo de la fe. Cuando la fe brilla, cuando la fe se hace brillante, entonces esa fe que brilla da alabanza, gloria y honra al Señor. Cuando tu fe está siendo probada y cuando tu fe está brillando, ese brillo de tu fe glorifica al Señor. Cuando tu testimonio es poderoso en medio de la prueba para otros que no creen, les muestra la gloria de Dios, les muestra la grandeza de Dios. Pero tu fe debe estar brillante, no opacada por el desánimo y la frustración y la tristeza y todo eso. Es cierto que lo sentimos, pero hay que esforzarse para que la fe que es puesta a prueba se torne brillante. De manera que el testimonio del creyente que la está pasando mal sea impactante para aquellos que no saben qué hacer cuando la pasan mal. Cuando quedan sorprendidos por la templanza, por la integridad, por la paz de esa persona, por la fortaleza del creyente que está viviendo una prueba, pero que brilla para Dios en medio de la prueba. La fe debe brillar mucho más que el oro. Y esta fe es puesta a prueba. La fe se manifiesta en alabanza, en adoración y en exaltación a nuestro Dios. Una canción que a veces cantamos, siempre te alabaré, hay pruebas, problemas que quieren que no sea así, ¿recuerdan? Igual te alabaré. La decisión del corazón,
La decisión de seguir brillando a pesar de las pruebas y las dificultades. Mis hermanos, estamos siendo probados en este tiempo. Todos nosotros estamos siendo probados. Todo el mundo está siendo probado. Pero el creyente tiene una ventaja. El creyente tiene esa fe que puede brillar en medio de la pandemia. Cuando la gente está desesperanzada, cuando la gente está tomada por el temor, por la angustia, por el pánico, hace falta el creyente que se le ponga al lado para darle una palabra de esperanza. Y eso es brillar con nuestra fe. Qué desafío, ¿no? Qué desafío que tenemos. Debemos seguir dando un mensaje de esperanza para un mundo que está desesperanzado y ha caído en un gran estado de incertidumbre y no sabe cómo resolver estas situaciones. La fe debe brillar como el oro, porque es más preciosa que el oro. Y en tercer lugar, la fe que produce alegría, la fe que se purifica, pero la fe también que ama y espera. La fe que ama y espera. En fe amamos al Señor. En fe esperamos la revelación de Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes desearían hoy verlo a Jesús? No se asusten, algunos van a decir, bueno, yo todavía puedo esperar, puedo esperar para el próximo viaje. Pero si Jesús viniera hoy a llevarnos, ¿no es verdad que es nuestra expectativa mayor, más allá del hecho extraordinario de lo que la Biblia dice que será ese momento? Es decir, me encontraré con el Señor en el aire y estaré siempre con Él. Esa es la expectativa mayor. Encontrarme con el Señor en el aire. No debe ser la expectativa mayor la experiencia del arrebatamiento. A mí me intriga eso. ¿Cómo será? Pero la expectativa mayor es, me voy a encontrar con el Señor. Le voy a ver. Definitivamente le voy a ver. Y ahora le amo sin verle. Le amo sin haberle visto. Amo al Señor. Espero en Él. ¿Por qué? Por fe. Por fe. Por fe. Así que, mis hermanos, en este tiempo tenemos que hacer lo que luego Pedro dice en su segunda carta, en el último versículo: crezcan en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo a través de la fe. Sigan creciendo, no desaprovechen la pandemia para conocer más al Señor, para crecer más en su gracia, para brillar con la fe. No desaprovechen esta oportunidad de pandemia para dar testimonio de Jesucristo, el poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores, que está en control de todo. No dejen de dar respuestas a aquellos que se preguntan por qué suceden las cosas que están sucediendo en Oriente Medio. No dejen de dar respuestas. Digan claramente que la palabra de Dios es como el diario del lunes, ya tienen la noticia. Ya saben lo que va a suceder. Ya nos dice lo que va a suceder. Entonces, todo esto, mis hermanos, no sé qué les pasa a ustedes, pero cuando yo veo todo esto, veo todo lo que está pasando, aquel evento que yo imaginaba cuando era niño y en la escuela dominical me hablaban de que Jesucristo iba a volver, hoy lo veo cada vez más cerca. Algunos dirán que será por mi edad, puede ser también, pero yo creo que es más por los hechos, por lo que me toca vivir que nunca me imaginé que iba a vivir. Así que, mis hermanos, en fe, tenés que seguir amando al Señor y esperando que Él se manifieste. Bendito sea el Señor por esta fe que es un don, que nos ha regalado ese don. ¿Alguna vez le diste gracias al Señor por la fe? Sí, Señor, gracias por haber puesto la fe en mi corazón. Porque es tu regalo. Gracias, Señor. Porque esta fe que me lleva a creer en aquello que no veo, que me lleva a palpar aquello que es intangible,
Esto es la fe. Entonces, que la fe produzca alegría, que tu fe sea purificada y brille para la gloria de Dios, y que la fe ame a Jesús y le espere a Él. ¿Sabe qué es lo que vamos a celebrar ahora? Vamos a celebrar lo que otra manera de llamarle a esta celebración es la fiesta de amor. La Santa Cena, la Cena del Señor. Decimos muchas veces, esto es una celebración de amor. Porque nosotros cuando miramos estos símbolos que tenemos aquí, estamos pensando en que representan por sobre todas las cosas el amor del Señor. El amor revelado en la cruz. El amor que entregó a su Hijo para que fuera muerto por nuestros pecados, que derramara su sangre. Y cuando nosotros comemos del pan y bebemos de la copa, estamos celebrando esta fiesta de amor. Señor, te amo sin verte. Señor, te espero porque creo en vos. Y fíjense que precisamente en las instrucciones sobre lo que es la celebración de esta Santa Cena dice que nosotros hacemos memoria del Señor Jesucristo comiendo del pan, bebiendo de la copa, y lo hacemos anunciando la muerte del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Siempre está esa nota de esperanza en nosotros, aún en esta celebración, mis hermanos. Y esto es una celebración por fe. Es una recordación que hacemos por fe. ¿Por qué comemos del pan? Porque creemos que Jesús murió y cargó con mis pecados en la cruz. ¿Por qué bebo de la copa? Porque creo que Él derramó su sangre por mí. Lo creo de todo corazón. No vengo a celebrar un ritual religioso tradicional, sino que vengo realmente a darme cuenta otra vez en este día que este pan me habla del cuerpo que cargó mis pecados y que esta copa de vino me habla de esa sangre que fue derramada por mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Cómo no voy a celebrar entonces esta fiesta de amor? Por fe y en esperanza.